Hola, bienvenidos a este canal Danza y todo lo demás. Mi nombre es Paulino Fernández y lo invito a dar clic en la campanita si quiere recibir notificaciones del canal, dejarnos un comentario, hacernos una crítica, un like, por supuesto también, o sugerirnos un tema de su preferencia. Estamos hablando de vestuario y hoy vamos a hablar de los aditamentos del vestuario. ¿A qué me refiero yo con aditamentos del vestuario? También podríamos llamarlo, quizás es una parte de lo que se llama atrezo, dentro de una obra de teatro o una obra danzaria, en este caso específicamente de la danza. Y yo llamo mucho a aditamentos a un conjunto ¿cómo podríamos decir?, de textiles o también de materiales que se adicionan al vestuario. ¿Cómo qué puede ser? Bueno, puede ser como una pluma, puede ser como una capa, puede ser como una espada, puede ser como una flor, como un pañuelo, que no necesariamente están a la vista o que no lo usamos todo el tiempo. Eso es a lo que yo llamo un aditamento. Se adiciona o se omite dentro del vestuario. En algunos géneros danzarios, los aditamentos ayudan muchísimo, no solamente al uso del vestuario en un cuadro, sino que nos ayudan a que este vestuario se pueda reutilizar dentro de la misma obra con pequeñas adaptaciones. Un ejemplo así que me viene a la mente enseguida, chun chun chun, un cambio de falda. Bien, o sobre la falda poner un delantal o agregar algún tipo de sobrefalda. Todo esto es parte de lo que podríamos decir aditamentos. Agregar un guante, una boa encima de nuestro cuello. Todas estas cosas hacen que el vestuario sufra pequeñas modificaciones que nos van a permitir reutilizarlo, si no en el mismo cuadro, en otro cuadro. Ahora, ¿cuáles son los problemas más comunes con este tipo de aditamentos que ponemos en los diseños de vestuario? Mi criterio es que tienen que haber sido concebidos como un diseño de vestuario general, primero. Es decir, lo vamos a usar así, después lo vamos a usar asado, después le vamos a hacer este cambio y al final le vamos a adicionar tal elemento y va a sufrir otro cambio. ¿En qué géneros danzarios se usa mucho este tipo de diseño de vestuario con aditamentos? En las danzas de variedades, es decir, en los bailes de variedades, en los espectáculos de variedades, se usan muchísimo. En el folclore, en el género folclórico también se usa muchísimo adicionar distintos elementos a un mismo vestuario. En el caso de la danza clásica es menor la reutilización del vestuario, principalmente porque los cuadros se diferencian mucho unos de otros y no nos permite realizar estas adiciones. Aunque déjenme decirles que hay algunas adiciones que sí se utilizan. ¿Cuál? La más simple es una capa, una levita que se puede quitar o que se puede poner a la necesidad del coreógrafo. También se hacen pequeños cambios con armas, con distintos tipos de armas. Y por supuesto, también en dependencia de la cantidad de actos que tenga la obra, pues un mismo vestuario se puede reutilizar una fracción del mismo y adicionarle otra chaqueta, algún tipo de camisola o de camisa. Todo esto es posible. Es muy importante que tengamos un vestuario funcional, no solamente para una escena, sino para toda una obra, con pequeños aditamentos que se le puedan agregar o que se le puedan quitar al vestuario. De la misma manera,
un sombrero, aunque usted no lo crea, aparece con un sombrero y después aparece sin el sombrero y el vestuario se puede ver diferente. Es funcional para algunas cosas y para otras no es tan funcional. Estos son pequeños detalles que tenemos que tener en cuenta, ya dijimos hace unos momentos, cuando vamos a hacer el diseño general del vestuario. Lo queremos utilizar en distintos momentos de la obra y en este momento vamos a confeccionarle, por nombrar un ejemplo, una capa. Y para este otro momento va a tener el vestuario una pequeña trabilla con un sach. Un sach es un cinturón donde vamos a colocar una espada. Y después quitamos el sach o el cinturón o el fajín, como usted quiera llamarle, que tiene la trabilla de la espada, y le ponemos otro sach de otro color y cambia totalmente el vestuario igual. O le ponemos unas chatarreras si es un militar, o le ponemos o le quitamos una casaca. Todo esto nos va a ayudar muchísimo para poder dentro de una misma obra coreográfica reutilizar el mismo vestuario. Pero eso sí, es sumamente importante que cuando usted realice el diseño inicial del vestuario lo tenga en consideración todo, porque primero que todo la confección va a ser unísona, es decir, todo va a fluir, todo va a ser igual, todo va a estar confeccionado de la misma manera. Si usted empieza a adicionar este tipo de atrezo al vestuario con otra persona, quizás no funcione de la misma manera. Desde el inicio del diseño usted tiene que tener en consideración lo que está creando y lo que le va a agregar o le va a sustraer a ese vestuario para que continúe siendo funcional siempre. Si no lo tiene en consideración al principio, pues puede sentirse que en algún momento va a tener muchísimos problemas porque no va a encajar o no se va a ver igual, o los tonos de las telas no van a ser lo mismo, o la confección no va a ser algo que realmente nos guste. Entonces, desde un inicio, ténganlo en cuenta. No lo deje para el final. Siempre tiene que ser desde un inicio. Desde antes de empezar a crear la obra, usted debe de considerar todo lo que es necesario para esa obra. Y si piensa que el vestuario le puede funcionar no solamente en esa obra, sino en alguna obra venidera después, futura, pues ténganlo en consideración igual. Piense, esto me puede funcionar quizás para tal cosa. Entonces, desde el principio voy a pedirle que aunque me cueste un poquito más caro, le adicione una capa, o le adicione un chaleco, o le adicione unos guantes. Ténganlo en consideración siempre. Ahora, un aditamento que voy a decirles que a mí no me gusta en lo absoluto, lo veo sumamente ridículo, y que hay muchas personas que todavía utilizan, lo veo ridículo si no está justificado. Déjenme decirlo de esta manera, porque hay momentos históricos en que se usaba. Y entonces si lo voy a justificar con ese momento histórico, pues lo veo natural. Hay personas que todavía utilizan como una forma de ahorrar o de economizar un poquito, un tipo, no sé específicamente cómo se llama, de aditamento que se le pone al zapato encima, para que crean la imagen, es decir, para que lo entiendan. Es como si hiciéramos de un zapato un botín o una pequeña bota, una bota baja. Ese tipo de aditamento que se le pone, que se usa muchísimo en las bandas musicales de guerra y que yo lo veo sumamente fuera de lugar en la mayoría de las veces, estaría justificado si estuviésemos hablando de un tipo de calzado que se usó a finales del siglo XIX y principios del XX y que se usaba. Y entonces si voy a referirme a una obra de esa época y lo quiero hacer lo más parecido posible, pues es indiscutible que lo va a necesitar. Pero de lo contrario, aunque gaste un poquito más, se va a ver
mucho mejor, se va a ver mucho más natural una bota que un zapato con este aditamento. Era nada más una pequeña acotación que quería platicarles sobre los aditamentos del vestuario, porque el calzado también tiene que ver muchísimo, es decir, es parte del vestuario y a veces lo dejamos como un poco relegado como el final, y es sumamente importante tenerlo en consideración a la hora de diseñar y de realizar un vestuario. Algo que tenga siempre en consideración: si no es malla y lo que usan son pantalones, los pantalones tienden siempre, las piernas de los pantalones, a elevarse a la hora de bailar. Entonces, siempre que vaya a usar pantalones y crea tener la necesidad, póngale en la parte baja de la pierna un elástico para poder introducir su calzado por ese elástico, que el elástico quede prisionado contra el talón y que el pantalón no se alce mucho. Siempre se puede alzar un poquito, pero no va a quedar en las posiciones tan incómodas que quedan a veces en los bailes folclóricos, en algunos bailes de variedades, y quizás pase lo mismo o pueda pasar lo mismo en algún tipo de bailable más moderno, si no se considera el ponerle este pequeño aditamento a la pierna del pantalón para que el mismo no se eleve y no se forme, como diría yo, algo desagradable sobre el calzado, que después llama mucho la atención. Son cositas que llaman muchísimo la atención y que el espectador pierde a veces el hilo de la creación danzaria por estar siguiendo a esa persona que tiene mal puesto el pantalón. Ténganlo en consideración. Igual, siempre considere que si va a utilizar por algún motivo dos piezas en el vestuario de un bailarín, es decir, va a tener una camisa y un pantalón, o una malla y una camisa del tipo que sea y del estilo que sea, debe de tener esta camisa igual, un conjunto de elásticos que nos permitan manipular la camisa sin que se nos salga del pantalón o sin que se nos salga del sache, fajín, cinturón, como usted quiera llamarla. Siempre es bueno tener este tipo de aditamentos del vestuario para hacerle más fácil la ejecución de lo que usted se propone a los bailarines. Lo mismo también, no es un aditamento, sino más bien yo diría es parte del vestuario. Considere siempre las quillas, tanto en el pantalón como en las camisas. Sí, es muy feo. A mí me ha tocado ver por ahí mucha gente que, para que no se le rompa la parte baja de la axila del bailarín, le dejan, aunque usted no lo crea, yo lo he visto varias veces, lo he visto muchísimas veces, le dejan una abertura en esta parte a la ropa de los bailarines para que puedan subir el brazo con mayor comodidad, cuando es tan sencillo como adicionarle una pequeña quilla del mismo textil del vestuario. Esto se hace si usted confecciona bien la ropa. Si no la sabe confeccionar, por favor, búsquese a alguien que conozca del tema y instrúyase un poquito. O de lo contrario, nos puede escribir sin ningún problema y nosotros le damos, por lo menos, vamos a llamarlo así, los primeros auxilios para que usted haga el vestuario con una calidad mínima pero requerida. Sin más, lo vamos a dejar hoy ahí. Mañana traemos otro pequeño tema. Hay muchísimo que decir sobre el vestuario. Por eso lo he ido fraccionando para ir hablando poquito a poquito de ello. Entonces, mañana vamos a hablar de la escenografía, el vestuario y los bailarines. Esto es un tema sumamente importante que tienen que tener en cuenta, sobre todo los jóvenes creadores. Tener en cuenta vestuario, escenografía y a los bailarines. Entonces nos vemos mañana. Lo invito con un clic a la campanita si quiere recibir notificaciones del canal. También nos puede dejar un like, hacernos un comentario, sugerirnos un tema o una crítica, lo que usted desee. Mi nombre es Paulino Fernández. Nos vemos pronto.